Muy buenas tardes, buenas, como dice un viral por ahí. Bienvenidas a todas esas personas mágicas y no mágicas, moguls por igual que seres mágicos, ya saben, van a entender por qué estoy hablando en este tipo de tecnicismos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciencia Imposible, agradeciendo como siempre a la gente de Livestream que me da la oportunidad de hablar todas estas barbaridades aquí. Así que me aplaudo solo, muchas gracias. Cuarto capítulo, y el día de hoy vengo con algo bien interesante, algo que la verdad me fascina mucho, que podría uno pensar, oye, pero a lo mejor nos vamos a alejar un poquito de la ciencia el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué el Roy está con una varita mágica? ¿Por qué tiene aquí una poción mágica? ¿Qué sucede acá? Claro, una muestra de orina, ¿será acaso? De hecho, tú te pones a pensar, claro, en, no sé, por ejemplo... Bueno, vamos a hacer spoiler ya. Hoy día vamos a hablar de Harry Potter. Pero no solamente el personaje de las películas, vamos a hablar un poquito de la ciencia de cómo podría funcionar la magia. Porque hay análisis bien interesantes que hacer ahí. Hay una clase completa de pociones en esta escuela, que es Hogwarts. Entonces definitivamente tienen que estar analizando orina en algún momento. Están ahí 4 años. ¿Cómo no van a analizar, no sé, esta orina de unicornio, esta orina de jabalí de 3 cuernos y esta es orina de gigante? ¿No? Tiene que identificar cuál de los 3 tiene cáncer. Una cosa así. Una escuela de verdad. Claro, es una escuela de verdad. Entonces, mira, aparte de cualquier cosa fanatismo, me van a reconocer como, igual a mí me gusta bastante lo que es la saga. He leído un par de veces la saga completa de libros. Mi polola es fanática, así que va a hartas dedicaciones para ella el día de hoy. A mí siempre me gusta conversar sobre la ciencia en este universo, porque tenemos que decirlo, esta misma clase de pociones que yo estoy mencionando es una clase de química, básicamente. Hablan de mezclas, de soluciones, cuelan objetos, mezclan otros, tienen recetas. Es una clase de química, mezclada tal vez con cocina, pero la misma clase de cocina también tiene mucho de química. Si pensamos en la clase de herbología, jardinería, que yo le decía en algún momento, es una clase de botánica, ¿okay? Si pensamos, bueno, tiene otras clases que son más de historia, pero tiene mucha ciencia en cuanto a sus clases. Tienen clases de astronomía, tienen clases de observación astronómica, pueden identificar constelaciones. De hecho, es bien entretenido. Yo me acuerdo conversar alguna vez con unos estudiantes en algún colegio X por ahí, que ellos mismos me decían, mi estudiante de cuarto me decían que no entendían cómo los personajes de la película se saltaban las clases. Si ellos estuvieran en un colegio de magia, no se saltarían ninguna cosa, estarían todo el día estudiando. Porque, no sé, es mucho más entretenido. Algunas de las cosas, yo sé que no hay un límite, se supone, y esta es la gracia, no hay un límite en lo que se puede hacer con la magia, aparentemente. Tal vez te cuesta más o te cuesta menos, pero lo puedes hacer igual. Puedes mover o levitar cosas por el aire con el Wingardium Leviosa, no Leviosa, ¿no? Puedes generar explosiones, ya sea pequeñas, grandes, algún hechizo mal hecho puede hacer explotar cosas. Puedes hacer transformaciones, puedes cambiar, transmutar un objeto en otro, básicamente cambiar los átomos de lo que está hecho, o tú mismo, como la profesora McGonagall, que se transforma en un gato, ¿cierto? Puedes teletransportarte de un lugar a otro instantáneamente sin recorrer el espacio entre ellos, entre esos dos puntos. Y ahí estamos hablando de agujeros de gusano, de entrelazamiento cuántico. Hay todo un tema ahí. El mismo conocimiento es parte de la magia. Puedes saber cosas que no deberías saber, como el futuro, o una conversación, o alguna pieza de información que estés buscando como un secreto. O directamente puedes alterar un poco la biología, no tanto como una transformación, sino que una adaptación. Si recuerdan, en la 4ª película, Harry Potter se come unas branquialgas y le salen patas y unas membranas, gracias Iñaki, como siempre, muy genio usted. Unas membranas como para nadar y le salen agallas, entonces puede respirar bajo el agua. No se transforma como tal en un pez, pero se adapta lo suficiente. La magia te permite hacer un montón de cosas, ¿ok? Y hacia el lado
donde yo lo quiero llevar tiene que ver con la violación de dos principios fundamentales de la naturaleza, que son el principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la energía. Este lo tienen que haber escuchado en el colegio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo pasa con la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues a estricto rigor tampoco es tan así. Hay pérdidas de energía. Tú puedes hacer desaparecer la materia y convertirla toda en energía mediante un proceso que está descrito en la ecuación más famosa de la historia. Si yo les pregunto cuál es la ecuación más famosa de la historia, yo sé que van a estar pensando en la misma que yo les voy a mencionar ahora. Hay poleras de esto. Hay estatuas de esta ecuación. ¿Okay? Que es E igual mc cuadrado. Que es la forma simplificada de la equivalencia de masa-energía. ¿Okay? Tú puedes convertir toda la materia en energía y desaparece la materia. Listo. Pero eso no es violar el principio. Eso es solamente generar una relación. Ahora bien, imaginemos lo siguiente. Aparte de todo lo que sea el cambio biológico, porque hoy día no me quiero meter tanto en lo biológico, sino que más bien en lo energético, en la energía que implica generar magia. Siempre se me viene a la mente la misma escena. Cuando la mamá de Ron, la señora Weasley, está lavando la loza en su casa, en la madriguera. Ella no está lavando la loza, los platos se están lavando solos. Hay un cepillo con un plato, hay una esponja que se está moviendo y es todo maravilloso, es mágico. Qué rico que las lozas se puedan lavar solas, ¿cierto? Uno dice, pucha, genial, me lavo las manos, que lo haga solo. Pero resulta que lo interesante de que esto funcione es que uno tiene que pensar, a ver, si un plato se levanta, si un cepillo se mueve, si la llave se abre, hay una energía que se está gastando. Tú estás gastando energía mecánica para mover y levantar esas cosas. ¿De dónde sale esa energía? Al menos lo que yo planteo, siempre planteo esto con la gente de Harry Potter, sale de la persona que hace la magia. ¿Ya? Y cosas como las varitas son antenas o pararrayos que te permiten concentrar esa energía y darle una aplicación útil. Entonces, cuando la señora Weasley dispara, hace un hechizo para lavar la loza, ella igual se está cansando como si hubiera lavado la loza. Pero, como la loza se está lavando sola, puede ocupar el tiempo para hacer otra cosa. Pero se está cansando igual. Al final del día va a estar cansada como si lavó la loza, como si barrió acá, como si trabajó en esto, como si cosechó, qué sé yo. Porque salió todo de ella. Toda la energía salió de ella. Entonces el problema no es tanto por qué o cómo funciona la magia, sino que cómo pueden tener tanta energía. Y de ahí tú haces la diferencia de que a lo mejor efectivamente las criaturas o los seres que pueden hacer magia son seres que son capaces de canalizar mucha más energía a través de sus cuerpos. Ya sea que comen más, que de hecho los magos vemos que comen un montón, o que sus células funcionan diferente. Que tienen, y no me quería meter en la biología, insisto, que sus células tienen otra forma de procesar la energía, un gen mágico, de la misma forma que está el gen que te hace rubio, está el gen que te provoca problema al corazón, hay un gen que te permite canalizar esta magia a través del cuerpo. Pongamos un ejemplo más sencillo. En la primera película, Harry le están enseñando le enseñan a utilizar las escobas, por ejemplo. Entonces él pone la manito y dice arriba, ¡up! Y la escoba viene. Y la escoba sube automáticamente. Yo me di el trabajo de tomar esta escena, calcular la altura del actor en ese momento, de Daniel Radcliffe, para saber cuánto había subido la escoba, poner pausa en la escena para saber cuánto tiempo se demoró en subir, y básicamente construir una ecuación de movimiento y de energía, de cuánta energía gasta Harry en levantar esa escoba. No tiene que darse el trabajo porque yo me lo di por usted. ¿Okay? De hecho me acuerdo que en ese momento cuando lo hice, yo pregunté en la red si alguien sabía cuál era la altura del actor durante la película. Porque claro, tenemos la altura ahora, que está mucho más grande. Entonces aparecieron toda la gente muy fanática que me decía, mira, el actor medía tanto, tenía 13 años, qué sé yo. Y tú puedes hacer la escala con el tamaño del actor al tamaño de la escoba. Tuve que
buscar las densidades de la escoba, una cuestión brutal, pero muy entretenida de hacerlo, reconozco. Y la cantidad de energía que Harry necesita para levantar la escoba tampoco es tanta, es como agacharse y levantar la escoba. Pero esa energía sale de él, no sale de ninguna otra parte. Sale de Harry y es gracias a que tiene gran habilidad en la magia, es que puede ocupar esa energía. Entonces, si tú eres malo en la magia, tal vez no tienes tanta facilidad para canalizar la energía o no tienes la suficiente precisión. Tiene una pregunta el señor Iñaki, por favor, a ver, dale, a ver, este me gustó. Pero cuando levanta la escoba no usa la varita. No. ¿Y cómo lo hacen? Porque la magia en sí, como estás pensando, muy buena pregunta, Iñaki, no estaba preparado esto, esto está así pero espontáneo, ¿no? La magia se supone que está en el sistema biológico de estas personas, de estos seres. La varita es solamente un conducto, una forma de concentrarlo. Pero si tú eres suficientemente bueno en ello, no necesitas la varita per se. Y de hecho uno ve a varios personajes que hacen magia sin la necesidad de la varita. Y es porque son magos ya muy poderosos, como aquel que no debe ser nombrado, el Voldemort igual. Hay gente como que a la ex le dice el Voldemort, dice, no, la que no tienes que nombrar. Dumbledore también, hay varios que hacen magia sin utilizar la varita. Y en ese es como raw magic. Toma la escoba, listo, no hay ningún problema. No es tan complicado tampoco de hacer. El tema está en que la cantidad de energía que tú necesitas para hacer eso es una. Pero otra cosa es en cuánto tiempo tú levantas la escoba. ¿Ya? Si tú tomas la escena, que yo la tengo acá cronometrada en 5 centésimas de segundo, cuando la escoba sube. Sí. Mira, aquí la tengo con... Está todo... No, sí, una maravilla esta cuestión. Pura magia esto. Sin varita. Claro, y lo dice sin varita. Tú tienes que considerar, aparte de la energía, en cuánto tiempo la inviertes. Y eso se llama potencia, que se mide en, curiosamente, caballos de fuerza, que en inglés son HPs, como Harry Potter. Ahí está como el... Resulta que para que Harry Potter levante esa escoba a esa velocidad, tiene que generar una potencia de casi 8 caballos de fuerza. Casi 8 HP, que en watts son unos 5900 watts. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué cosa es capaz de generar una potencia en ese orden de casi 6000 watts? Un generador a benzina. De esos que se utilizan en las ferias, esos grandes que los pones, les pones benzina o parafina y te funcionan por varias horas alimentando con electricidad. Entonces uno piensa, bueno, Harry a esa edad, a esos 12, 13 años, era capaz de generar esa potencia con la magia. O sea, podía mover cosas con esa potencia. Entonces es de esperar que a medida que crecen y se hacen mejores en esto, se vuelven más, se optimizan más su sistema mágico. Entonces pueden generar mayor potencia y pueden hacer cosas como volar en una escoba a alta velocidad porque ya generan mucha más potencia. De hecho, creo que por acá tengo el cálculo de cuánta energía utilizan ¿cómo que se llama? En el vuelo. Por aquí creo que lo tenía. Fíjate, antes de eso, ustedes saben, ¿han visto estas etiquetas en los refrigeradores que tienen la letra A, la B, la C, ¿cierto? Esa etiqueta es una etiqueta de la eficiencia de un aparato. Cuando yo les contaba al principio que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, en un aparato que utiliza electricidad, toma la electricidad, la energía que viene de la red, y la transforma en otros tipos de energía. La temperatura, el sonido o el movimiento son energías mecánicas, son cosas que salen de la energía mecánica que está concentrando el refrigerador de cierta forma. Cuando un objeto está en la categoría A, significa que su pérdida es la menor posible. Siempre va a haber una pérdida. Es imposible que no haya pérdida. Eso sería violar las leyes de la termodinámica. ¿Ya? Y como bien dice Homero, en este podcast se respetan las leyes de la termodinámica. Entonces, siempre los más caros son A. Y algunos pueden llegar a ser B. Pero puede que sea C o D y ahí tienes objetos que no son tan eficientes. O sea, que son tal vez más baratos, pero que tienen mucha pérdida de energía. ¿A qué quiero llegar con esto? En que
por ejemplo, las escobas en Harry Potter también tienen modelos distintos. Hay unas que son más eficientes que otras. Entonces uno podría pensar que las escobas están clasificadas como eficiencia A, eficiencia B, eficiencia C, y mientras más rápido puedes ir con la escoba, significa que tiene menos pérdida de energía, o sea que puedes aprovechar mejor la energía que tú tienes en volar, porque eso es lo que hace esa escoba. Hay otro objeto que hará otro tipo de magia, otro movimiento, qué sé yo, tal vez se teletransporta, entonces hay que ver cómo utiliza la energía. Pero el punto es que la magia en sí es solamente, y ahí está también la parte ficticia, ¿cierto? Solamente una manipulación precisa de la energía mecánica. Porque al final todo lo que vemos en magia es mover cosas con la mente o traer, es casi como usar la fuerza muchas veces. Algo que flota, algo que cambia, algo que se mueve. Pero no es tan extraño pensar que de la misma forma que hay, pensemos por ejemplo en la familia de Ron, que son todos colorines. Eso está manejado por un gen, ¿ok? O al menos por la no manifestación de un gen. Cuando hay un gen que no se manifiesta, el gen recesivo de, no me acuerdo cuál es el nombre, del pelo rojo, se manifiesta y aparece. Las dos personas, los dos papás, ¿cierto? Tienen que tener muteado de cierta forma ese gen, y por eso salen así colorines, y todos los hijos salen colorines. Podría ser que el medio, la forma en que un ser mágico canaliza esta energía está metido en su ADN por uno o varios genes, y a veces esos genes se manifiestan. Ya sea porque una persona sin magia, una mogul, tiene un hijo con una persona con magia, y el gen mágico podría ser un gen dominante, ¡pum! Y aparece por ejemplo Harry. Porque, no sé, su mamá es mogul, su papá es mago. No, pero creo que son los dos magos, ahí me van a retar. Hay Hermione, por ejemplo, sus dos papás no tienen magia, y aún así tiene magia. Entonces puede ser que el gen se haya dormido una generación y tenga parientes más lejanos que sean magos. Hay magos que no pueden hacer magia, que son los squibs, que se llaman en este mundo Harry Potter, donde probablemente a ellos no se les manifestó el gen y no tenés nada que hacer nomás. No, es como nacer con los ojos café y querías ojos azules. No fue nomás. Ya no tienes nada que hacer. Entonces, ese sistema es el que te dice cómo tú eres capaz de canalizar la energía. Y ahí tú puedes, por ejemplo, yo hablé solamente de mover cosas, ¿ok? Podríamos hablar de, hablé del vuelo de las escobas también, del mover objetos, de que hagan algunas tareas, por ejemplo. Algo así, exactamente. Tiene que ser un gen recesivo. Esa es la palabra. Muchas gracias, Mauro. Estamos súper interactivos hoy día, ¿eh? Estamos participativos. El público está ahí, pero on fire. Entonces, hay otras formas en las que se utiliza la magia, que yo la he visto al menos en la saga, que tiene que ver con ya sea una manifestación violenta de energía, como una combustión, ¿ya? Que no es otra cosa que mover energía de un lugar a otro, ¿ya? Y que comienza un proceso que no se acaba, que una especie de reacción en cadena. ¿Okay? Por ejemplo, cuando se empieza un fuego, se empieza a liberar energía química contenida en un objeto. Si yo quisiera manifestar fuego de la nada, que es como lo que hacen de repente algunos magos, tendría yo primero que tener un medio combustible, en este caso el oxígeno, pero tendría que extraer la energía de alguna parte. De nuevo, esa energía sale del mago o de la maga, que creo que acá le dicen bruja, no maga. Suena como raro maga. Es cierto que comen mucho. Yo veo cada vez que hablan, o sea, que se ven escenas en la película o en el libro, se ve que comen mucho. Necesitan comer mucho para poder recargar toda esa energía, y probablemente hay energía alrededor que la puedan canalizar. Eso tampoco queda muy, muy claro. Si tú quieres hacer una explosión, basta que concentres puedes hacerlo de varias formas. Normalmente las explosiones son reacciones químicas que calientan mucho un gas, por ejemplo,
y lo calientan tanto que este gas se expande rápidamente. Es tan violenta esa expansión que revienta todo lo que hay alrededor. Y eso puede hacerse con distintas reacciones químicas que son exotérmicas, que liberan calor, por ejemplo, no sé, un cortocircuito o algo así. Entonces, por ejemplo, este sistema mágico podría concentrar esa energía del mago en una zona del aire, en una sección de aire, calentar ese aire tanto que el aire se expande y genera una explosión. Podría hacerlo con cualquier otro fluido, con el agua, con la sangre incluso. Si uno quiere ser un poquito más violento tal vez. No sé si esa será la palabra correcta, pero... Y también hay otra forma, que era lo que me preguntabas tú al principio, que tiene que ver con la emisión de luz. No me puedo meter, por ejemplo, con lo que hacen los dementores, que se alimentan como de la vida y todo eso. Ahí ya pasamos a una línea donde la física no la puede analizar. Pero lo que sí podemos revisar son, por ejemplo, estas especies de hologramas o de manifestaciones de luz que son los patronos. Aparentemente, el Patronus es una manifestación lumínica, energética, que genera un escudo contra estos personajes como que son, que se alimentan como del miedo, ¿ya? Insisto, no puedo meterme mucho más ahí, pero lo que sí puedo hacer es tratar de pensar en cómo generar eso. Cuando tú irradias, cuando tú emites energía en forma de radiación frente a un átomo, este átomo puede absorber esa energía y guardarla dentro. Para hacer eso, hace que sus electrones cambien de nivel energético, como guardando energía. O sea, para que haya más energía, los electrones como que se cambian de lugar y ahí vais conteniendo energía. Pero esos átomos pueden liberar después esa energía, haciendo el efecto contrario, que bajen los niveles energéticos de los electrones como escalones, y esa energía se libera en forma de fotones. Y dependiendo de la energía, ese fotón va a tener cierta frecuencia y eso es un color distinto a otro. Podría ser el caso que la energía que tenga el mago excite los átomos en el aire, generando un fenómeno de fluorescencia que genere luz. Ahora, que la luz tenga forma de animal y que se pueda mover, ya estamos hablando de otra cosa a la que yo no puedo llegar. Yo podría llegar nomás a que pueden generar luz. Sería interesante pensar que, claro, efectivamente es una manifestación inconsciente de cómo manipularlo. Y también lo interesante es pensar que muchos de estos procesos son... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Reflejos, son autónomos. Por ejemplo, cuando usted respira, tú no estás pensando, cuando tú respiras no estás pensando en voy a contraer mi diafragma para generar una presión negativa que va a aumentar el tamaño de mis pulmones, que va a generar una presión negativa que va a hacer que la presión de aire externa empuje el aire al interior de mis pulmones. Yo no estoy pensando en eso. Yo pienso en... Ahí lo renté incluso. Acto reflejo. Acto reflejo, ¿viste? Acto reflejo. Yo no pienso en otro proceso que no sea respirar. Y eso es automático. Pasa cuando camino, pasa cuando muevo mis manos, pasa cuando muevo mis dedos, pasa cuando muevo mi cabeza. Todo eso son procesos que ya están programados, digámoslo, en el cuerpo. Que se van aprendiendo, pero que no pienso en mover cada cosa. Lo que me parece más lógico es que un mago o una bruja, al momento de hacer cualquiera de estos procesos, ya sea levantar un objeto y traerlo para acá, hacer que algo explote, manifestar luz, ¿ok? U otras cosas como teletransportarse, no está pensando en hacer todo eso al detalle, no está pensando en la transferencia de energía, no está pensando en voy a perder mi energía suficiente para que esa silla se levante 4 metros, no está pensando en eso, él está pensando en traer la silla. Es el sistema mágico, así como nombre patente pendiente, como el sistema nervioso, como el sistema óseo, como el sistema endocrino, el sistema mágico, que es una manifestación de los genes, que de hecho tiene sentido, porque si uno o varios genes
son capaces de manifestarse en un sistema mágico. O sea, hay harto salto entre medios. Tiene que producir una cantidad suficiente de proteínas específica, que generen un tejido, que generen un órgano y que funcionen en comunión, y ahí tienes un sistema. Este sistema mágico se encarga de regular que el pensamiento que yo tengo haga lo que yo quiero que haga. De la misma forma que el sistema respiratorio regula todo el proceso que yo describí cuando yo solamente pienso en respirar. Me parece que es muy lógico. Me parece que es muy ordenado. Obviamente la magia no sigue ninguna lógica. Y lo entretenido es que depende más que nada de la voluntad. Pero me parece muy interesante generar esta conversación a nivel energético. Porque incluso habiendo gente buena o mala en la magia, hay cosas que son básicas de hacer. Y hay magos que son buenos tal vez, no sé, levitando sus escobas para limpiar el truco, que son buenos levitando sus escobas para tener un torneo de Quidditch, por ejemplo. Lo que nunca voy a poder tener claro en todo este proceso tiene que ver con las transformaciones. Esta es la última idea que les voy a dejar hoy día para que lo procesen. Porque un ser humano, si se transforma en un gato, ¿okay?, cambia su masa. Al menos hemos visto que la masa no es la misma, que no pesan igual. Por lo tanto, yo podría estar pensando en que esa masa desaparece de alguna forma. Si hablamos de energía y de materia, como la equivalencia que yo les mencionaba recién, el E igual a mc cuadrado, ¿qué pasa si cuando una persona se convierte en un animal más pequeño, toda su materia, toda su masa que sobra, digámoslo, se transforma en energía que de alguna forma, no sé, queda alrededor en un campo mágico o algo así, y que después esa persona, cuando tiene que destransformarse, volver a ser humano, toma esa energía del ambiente, la transforma en materia y puede ganar la materia suficiente para volver a ser un cuerpo humano. Estoy tratando de cuadrar aquí con lógica un poquito esto, porque no es como llegar y mover materia. O sea, no puedo llegar y mover átomos. Hay procesos ahí que no estamos entendiendo. Pero si pudiéramos hacerlo, supongo que esa sería la forma más lógica. De la misma forma que hay wifi, de la misma forma que hay un campo magnético, de la misma forma que hay radiación ultravioleta, podría haber incluso magia residual en el ambiente, que puede ser detectable. Y de hecho, ahora que me acuerdo, hay un dato en, creo que es el penúltimo libro, parece que es Las Reliquias de la Muerte, donde Hermione menciona que alrededor de Hogwarts, con todos estos hechizos de ocultarlo de la gente no mágica, hay alteraciones electromagnéticas, hay alteraciones en ondas de radio. Entonces puede ser que efectivamente tenga un efecto de campo, que tenga algunas líneas de campo, que tenga una influencia a distancia. Eso no es raro pensar que esa magia residual está alrededor de las zonas mágicas, de las personas mágicas, y que pueden utilizarla, ya sea cuando, no sé, les falta energía en el cuerpo y tienen que hacer como el último hechizo para vamos, yo puedo, y lo sacan del ambiente, como cuando Goku hace la Genkidama, o que efectivamente lo utilizan para rellenar materia que no tienen. Pensemos, yo les puse el caso de un humano que se convierte en un gato, que es más chico, pero hemos visto humanos que se convierten en animales o en criaturas que son más grandes, o sea, que tienen más masa, por lo tanto necesitan sacar materia de alguna parte, y esa materia tal vez toman la energía que hay alrededor, en este magia residual, en este campo mágico, la reciben, la absorben, la transforman en materia por algún proceso desconocido, pero sabemos que puede ser equivalente, y esa materia la unen a la suya para ser más grandes. Tendría sentido pensar en eso. No sé, otro ejemplo, cuando ¿se acuerdan que yo les hablaba en un capítulo anterior de Ant-Man, que se hace más grande y más chico? Tal vez ese traje, donde él se hace más grande o más chico, toma energía del ambiente, la convierte en materia, bota la materia que le sobra y la transforma en energía, o la contiene el traje, tal vez, porque a lo mejor no está alrededor, está contenida en el traje,
pero para un personaje mágico es perfectamente válido pensar que está alrededor. Porque hay zonas que son más mágicas que otras, y se ha dicho, al menos en la obra, de que hay zonas donde hay mucha magia. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa magia de la misma forma que estamos aprendiendo a usar, por ejemplo, la energía solar, que está en todo el ambiente? Les voy a dar una tarea en este cuarto capítulo donde habla de la magia. Solamente hablé del universo Harry Potter, pero hay muchos otros universos con magia. Baja magia, alta magia, como solemos decir, como, no sé, el Señor de los Anillos. No tiene tanta magia como Harry Potter, pero tiene magia. Podrían elegir una obra de ficción donde ustedes vean que hay magia y tratar de hacer un paralelo de lo que yo les comenté, de si la magia es o no una manipulación de la materia y la energía, pero tal vez no es tan eficiente. Tal vez Gandalf no es tan bueno canalizando magia, o tal vez en ese mundo no hay tanta magia residual que pueda canalizarse para ocuparla de otra forma o para crear materia. Y puede que sea solamente un problema de contexto. Si tú pones a Gandalf en Hogwarts, a lo mejor es más brígido que Voldemort, que Dumbledore, no sé. Nunca lo vamos a saber. Pero sería interesante hacer ese ejercicio. Elijan una obra, traten de compararla y vean si se puede validar esta eficiencia o este sistema mágico. Y de hecho podríamos ponerle así al programa, Harry Potter y el sistema mágico. Espero que les haya gustado esta cosilla que yo les tenía preparada. Como siempre agradezco al estudio de Livestream por la oportunidad. Métanse a las redes, @Livestream, busquen las mías también, @el profe Roy, y nos vemos en una próxima oportunidad si la magia lo permite. Que les vaya bien y nos vemos. Chau, chau. Me desaparezco así.